Congreso de los Diputados es la Cámara Baja de las Cortes Generales, el órgano constitucional que representa al pueblo español. Racionalización y perdón, un momento, señor diputado. Ruego silencio, por favor. No quiero conversaciones en los pasillos. El que tenga que hablar, que vaya al bar. En las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, los diputados merecen la mayor consideración. Y el Partido Socialista aprendió para toda la vida. Silencio, por favor. Está hablando el orador demasiado, pero está hablando. No se le puede interrumpir. No en vano, son ellos la voz del pueblo al que servimos. Ustedes no tienen ninguna autoridad. Mire usted ya, porque además está repitiendo una y otra vez las mismas frases. Es que no le veo ni una sola idea nueva. Es la misma frase, que no tiene autoridad, que no tiene autoridad. Bueno, pues ya lo ha dicho. Despídase. Todos ellos pueden exponer sus argumentos dentro de un límite de tiempo del todo razonable. Una frase, señor presidente. Una frase. Diga la frase. Este país necesita que ustedes se vayan para poder abrir un proceso constituyente con el objetivo de regeneración democrática. Lo mejor que pueden ustedes hacer. Ya ha pasado su frase. Nuestro Congreso es un órgano para el debate y el contraste libre de pareceres. Vine tú y entreus. No se puede intercambiar opiniones entre los diputados. En el hemiciclo, todos los diputados se pueden expresar libremente. Tomen nota del que ha dicho esas palabras. El Congreso de los Diputados pretende ser fiel reflejo de la realidad plural de España. Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista. El record i el dolor... Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Terra. Atendiendo con una especial sensibilidad a los requerimientos de aquellas regiones con lengua propia y otras particularidades. Recuperaré els meus estalvis abans de morir-me. Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Vox. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se distingue por su talante moderador y dialogante, tratando por igual a todos los diputados, vengan de donde vengan. Tiene usted que volver al castellano. Si no lo hace, lo siento, pero tendrá que abandonar la tribuna. Le pediría, por favor, si es posible, que me lea el artículo del reglamento de la Cámara que... Señora Jordá, no debata usted con la presidencia. Pues bien, como decíamos, hablava que hi havia gairebé 3 milions de persones que formaven part d'alguna societat cooperativa. Señora Jordá, ya se lo he avisado, abandone la tribuna. Incluso los diputados de las Vascongadas tienen su espacio de libertad en este hemiciclo. Jaun Andreok, lehenik eta behin nire elkartasun osoa adierazi nahi diote aurrekoari, Joan Tardari. Señor Cuadra, yo no sé si usted pretende reanudar el conflicto anterior, pero si es así, le advierto, si sigue usted por este camino, le tendré que expulsar de la tribuna. Decía que quería expresar mi solidaridad más plena con el anterior compañero Joan Tardá y protestar aquí porque el uso de nuestras lenguas no se ha permitido en este hemiciclo. Todo ello gracias a un reglamento moderno que refleja la diversidad de culturas de nuestra pujante nación. Que dice el reglamento es que hay que hablar en castellano. Entonces, el catalán como una cita, un saludo, una despedida, una alusión en catalán. Sin embargo, hacer el discurso en catalán es algo que está prohibido por el reglamento. Además, las Cortes Generales, como representación del pueblo español, están obligadas a acercarse al ciudadano y hacerle sentir el Congreso como suyo. Tienen ustedes que abandonar la tribuna. Espera. ¡Silencio! ¿Qué pasa? Señor Elorza, siéntese en su escaño, señor Elorza. Le invitamos a conocer la Cámara Baja, un Congreso abierto y transparente, siempre dispuesto a llegar a la sociedad a través de los medios de comunicación. No es mi intención tomar medidas, en fin, he intentado en lo posible que no se radiara en directo la intervención. Yo creo que eso parece que sí se ha conseguido, pero era inevitable que saliera fuera cuando hay personas que lo hacen, ¿no? Visite el Congreso de los Diputados.
uno de los firmes pilares en que se asienta nuestra joven pero aún así consolidada democracia. Tiene usted 30 segundos para despedirse, si no le quitaré la palabra. Congreso de los Diputados, porque España se construye desde el diálogo y la moderación.